Hola, ¿qué tal, classmates? Muy buenas tardes a todos. En el video de hoy vamos a ver la segunda parte del tema conjuntos y diagramas de Venn. En el video de la clase pasada vimos el concepto de conjunto, que era un conjunto universo, un conjunto vacío, y los diagramas de Venn que íbamos a ver a lo largo de estas clases. En este video vamos a analizar la primera de las operaciones básicas de conjuntos, que es la unión. Así que pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la unión. La unión, como dijimos la clase pasada, se representaba con ese símbolo. ¿Qué es la unión? La unión de dos o más conjuntos es el conjunto que contiene todos los elementos de los conjuntos que se están uniendo. Si nosotros tenemos conjuntos, vamos a poner por ejemplo el conjunto A es igual a 1, 2, 3, 4 y el conjunto B es igual a 3, 4, 5 y 6. Si nosotros queremos representar esa unión, nosotros lo que tenemos que hacer es A unión B es igual a... La unión es el conjunto de todos los elementos que hay en los conjuntos, sin repetirse. Si hay elementos que se repiten, por ejemplo, en el conjunto A tenemos 3 y 4, y en el conjunto B también tenemos 3 y 4, solamente lo vamos a anotar una vez en nuestro conjunto de unión. Y entonces, conjunto A unión conjunto B quedaría de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 3 y el 4 solamente los anotamos una vez. Y su representación en diagrama de Venn quedaría como tenemos elementos que se repiten, en este caso el 3 y el 4. Recuerden que el diagrama de Venn es el diagrama de intersección, el diagrama entrelazado, donde se entrelazan los diagramas. Vamos a poner los elementos que se repiten, el 3 y el 4. De este lado ponemos el conjunto A, que es 1, 2, y el conjunto B, que es 5 y 6. Ahora, nuestra unión son todos los elementos de estos conjuntos. Por lo tanto, la unión quedaría de esta manera. Vamos a explicar más a fondo. Si no les quedó claro con este ejemplo, les voy a poner unos ejercicios. Yo tengo A, que está conformado por A, B y C. También tengo B, que está conformado por B, C y D. Tengo también el conjunto C, que está conformado por los elementos D, E, F, G y H. Y tengo por último el conjunto D, que está conformado por el elemento H. Para empezar, nosotros tenemos que sacar su conjunto universo de este conjunto de conjuntos que tenemos. Para hacerlo, lo hacemos de la siguiente manera. El conjunto universo quedaría, recuerden que el conjunto universo son todos los conjuntos, es el conjunto que contiene los elementos de todos los conjuntos sin repetirse. Por lo tanto, el conjunto universo quedaría ABC. Ahora, aquí se repite B y C, por lo tanto nada más ponemos D. Aquí en el conjunto C se repite D, por lo tanto solamente tenemos que poner E, F, G, H. Recuerden separar los elementos por comas. Y el conjunto D es H, pero H ya lo tenemos acá, por lo tanto este ya no lo ponemos. Entonces nuestro conjunto universo de este grupo de conjuntos es este. Ahora, vamos a representar sus uniones.
Supongamos que yo tengo aquí A y quiero unirlo con B. ¿Cómo quedaría esta unión? Recordemos que la unión es un conjunto que contiene los elementos de los conjuntos que se unen. Por lo tanto, A, que contiene los elementos A, B y C, se va a unir con B, que contiene los elementos B, C y D. Vamos a colocarlos aquí. Primero A, que es A, B, C. Y tenemos el conjunto B, que está de B, C y D. No vamos a anotar B y C porque ya los anotamos primeramente que están en el conjunto A. Por lo tanto, solamente anotamos el que haga falta. D. A unión B es igual a ABCD. ¿Cómo representamos esto en un diagrama de Venn? Para empezar, tenemos que ver si hay elementos que se repitan o no. En este caso sí, se repiten el elemento B y C en los conjuntos A y B. Por lo tanto, como vimos en la clase pasada, el diagrama de Venn que se ocupa cuando hay elementos que se repiten en los conjuntos es el diagrama entrelazado. Entonces esto lo hacemos de la siguiente manera. Primer conjunto, segundo conjunto. Esto es universo. Recuerden que los elementos que se repiten, en este caso B y C, siempre se van a notar donde se interseccionan los conjuntos. Aquí anotaríamos B y acá C. Ahora, de este lado tenemos el conjunto A. Hay que anotar los elementos que hacen falta del conjunto A. En este caso solamente es el elemento A. Y de este lado que tenemos el conjunto B, hace falta el elemento D. Por lo tanto, A unión B es igual a ABCD. Como son los 4 elementos los que tenemos, la respuesta de nuestra diagrama de Venn, o lo que tenemos que pintar, sería básicamente los dos conjuntos, porque todos sus elementos son la respuesta de la unión de A y B. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver ahora la unión con C. A unión C, ¿cómo quedaría? Tenemos elementos de A que son A, B y C, y elementos de C que son D, E, F, G, H. ¿Hay elementos que se repitan en estos dos conjuntos? No. Por lo tanto, solamente tenemos que pasarlos, los elementos del conjunto A y del conjunto C, a la unión de A y C. Y H. A unión C es A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Cómo lo representamos en un diagrama de Venn? Para empezar, en el conjunto A y en el conjunto C, ¿hay elementos que se repitan? No. Por lo tanto, como lo vimos la clase pasada, el diagrama de Venn que vamos a ocupar es el diagrama de conjuntos disjuntos, porque no hay elementos que se repitan en ninguno de los dos. En A vamos a poner los elementos de A, que son A, B y C, y en el conjunto C vamos a poner los elementos de C, que son D, E, F, G y H. Ahora, como la unión de A y C abarca los elementos que tiene el conjunto A y los elementos que tiene el conjunto B, nuestra respuesta en el diagrama de Venn que tendríamos que pintar serían básicamente los dos conjuntos. Ok, ahora hagamos unión A y D. Vamos a hacerla acá arriba. A unión D es igual a elementos de A, A, B y C, elementos de D, H. ¿Hay elementos que se repitan? No. Por lo tanto, solamente tenemos que pasarlos. A, B, C y H. ¿Cómo representamos esto en un diagrama de Venn? No tenemos elementos repetidos, por lo tanto el diagrama de Venn que vamos a utilizar es el diagrama de conjuntos disjuntos. Vamos a anotar acá de este lado.
conjuntos disjuntos son conjuntos que no tienen elementos en común. Este es nuestro universo. Este es nuestro conjunto A y nuestro conjunto D. Elementos de conjunto A, B y C, y elementos de conjunto D es H. Como la unión de A y D es A, B, C, H, nuestra respuesta en el diagrama de Venn sería iluminar los dos conjuntos porque sus elementos es el resultado de la unión de ellos. Hagamos el que sigue. Ahora vamos a unir B con C. B unión C es elementos de B y elementos de C. En B tenemos B, C y D, y en C tenemos D, E, F, G y H. ¿Hay elementos que se repitan en estos dos conjuntos? Sí, tenemos el elemento D. Por lo tanto, solamente vamos a anotarlo una vez. En este caso, B unión C sería B, C, D una vez, aunque haya dos, E, F, G, H. Ya tenemos nuestra unión. Ahora, a representarlo en el diagrama de Venn, hay que ver primero, elementos que se repitan, sí. Por lo tanto, el diagrama vamos a ocupar el diagrama entrelazado. Recordando que los elementos que se repiten van a ir donde se entrelazan los dos conjuntos. El elemento que se repite es D. Por lo tanto, la D es la que va a ir en el centro. Acá tenemos conjunto B y conjunto C, el universo. Elementos del conjunto B es B y C, porque ya está la D. Elementos del conjunto C, ya está la D, solo faltaría E, F, G y H. La respuesta en nuestro diagrama de Venn, tendríamos que iluminar los dos conjuntos completos porque todos sus elementos forman la respuesta de la unión del conjunto B y C. Ahora, vamos a hacer unión B y D. B unión D. B tenemos B, C y D. Y en D tenemos H. ¿Elementos que se repitan? No. Por lo tanto, solamente tenemos que pasarlos. B, C, D, H. Nuestra unión quedaría de esa manera. Su representación en diagrama de Venn. ¿Elementos que se repitan? No. Por lo tanto, vamos a ocupar el diagrama de conjuntos disjuntos. Elementos en B, B, C y D. Elementos en D, solo H. Como la unión de B y D contiene los elementos de los dos conjuntos, tendríamos que colorear los dos conjuntos en el universo. Ahora, tenemos C unión D. ¿Cómo quedaría esta unión? Elementos de C. D, E, F, G, H. Elementos de D tenemos H. ¿Hay elementos que se repitan? Sí. Por lo tanto, solamente vamos a escribirlos una vez. Entonces, C unión D es igual a D, E, F, G, H. Ahora, ojo. ¿Qué podemos notar aquí? El conjunto de H como elemento está dentro del conjunto C. El conjunto C también tiene el elemento H. Por lo tanto, nuestro diagrama de Venn quedaría de la siguiente forma. La clase pasada vimos que cuando un elemento de un conjunto está dentro de otro conjunto, se ocupa un diagrama de Venn llamado conjuntos subconjuntos. Esto es cuando tenemos un conjunto dentro de otro conjunto. Para ilustrarlo vamos a hacer la respuesta. El conjunto de afuera es el conjunto que tiene dentro el conjunto. Y el conjunto de adentro es el de los elementos que se repiten. Por lo tanto, aquí solamente iría H. Y en el conjunto C, D, E, F y G, porque H está dentro de él.
La respuesta de C unión D quedaría lógicamente todos los dos conjuntos. En mi página de Facebook Clases MC podrán encontrar la teoría de la unión de conjuntos y algunos ejercicios para poder reforzar el tema. La siguiente clase vamos a ver la siguiente operación básica de conjuntos, que es la intersección. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse. Si tienen alguna duda me lo dejan en sus comentarios. Y pues eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase.